Algunos, hola de nuevo, y otros, buenas noches. Bienvenidos a todos. Como ustedes ya saben, esta es una actividad que está inmersa dentro de la diplomatura, que arrancó la semana pasada en fase virtual y esta semana en fase presencial, sobre abordaje sanitario integral de comunidades vulnerables y zonas de riesgo. Pero esta actividad y la actividad que a la misma hora vamos a tener el día jueves es una actividad abierta al resto de la comunidad. En este caso, bueno, es un gusto por varias razones tener la presencia del doctor Tomás Orduna. Tomás, en primer lugar, tengo que decir que es un amigo hace un montón, profesor del Hospital de la Cátedra de Infecciosas y jefe de Hepatología Regional del Hospital Muniz. Es miembro fundador y presidente también de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero y miembro de ADESAR también, lo cual a todos los que estamos en ADESAR nos enorgullece, y como siempre tiene buena predisposición para estar presente en todas las actividades que hacemos. Así que nos va a hablar de esto, que hoy en día está muy en boga, no tengo que explicar por qué. Así que, bueno, creo que nada más. Gracias por venir a todos. Gracias querido Fabio. Y bueno, buenas noches. Formalmente vamos a darle la formalidad que requieren algunas cuestiones que tienen ritos y dar una charla en este espacio, particularmente mientras me acercaba dije, se va a parecer más a una charla tipo clase. En el fondo por ahí es lo más parecido después en cuanto a un contenido, pero en el contexto no, es diferente. ¿Sí? Hay algo que tiene que ver con la hora, con la presentación, probablemente con el espacio, así que se siente como diferente. Y esto lo digo porque iba a decir algo y me doy cuenta que se siente diferente, así bajo y me siento un poco menos. Sí. Bueno, muchas gracias por estar acá, aguantarse ahora 2 horas 30, que puede ser según. Y puede haber sí, preguntas, o intentamos poner respuestas al finalizar. Y bueno, la verdad que felicitaciones a ADESAR, ¿sí? ADESAR junto con la UNSADA, por supuesto. En el año 2018 un curso, ahora una diplomatura, y bueno, vamos así hasta el maestrado, doctorado, y seguiremos creciendo, ¿no? Y la verdad que, bueno, me parece que tiene una visión diferente de muchas otras actividades docentes de otros grupos donde uno ha participado, ¿no? Como docente, y creo que es eso, ¿no? Es la visión de cómo trabajar fuertemente en terreno. Esto es mucho más allá de un consultorio, de un escritorio de funcionario. Esto es desde la brutal experiencia que tiene ADESAR hoy día en terreno. Eso yo creo que es algo maravilloso poder transmitir. Porque una cosa es estar acá y planificar ir a trabajar a Alto la Sierra, Triple Frontera o Cuyú. Y otra es haberlo hecho y estar haciéndolo. Es una diferencia brutal. De la teoría a la praxis es una diferencia brutal. Y entonces, recibir como teoría lo que se recibe desde aquellos que están en la praxis permanentemente, donde ya han podido cosechar de alguna manera los logros, pero también tener que ir corrigiendo a partir de los errores que se pueden cometer. Entonces, hoy estar infinitamente mejor posicionados para la praxis de lo que es trabajar con comunidades vulneradas que hace 10 años atrás. En todo ello siempre está, digamos, la esencia del profesor Olindo Martino, que para todos nosotros, los que venimos desde muchos años trabajando en el Hospital Muniz o relacionados con el Hospital Muniz o formados en el Hospital Muniz, en esa inteligencia compartida, como decía el maestro Olindo Martino, se generó ADESAR de alguna forma, y bueno, y hoy es una marca registrada, así que bueno, felicitaciones. No quiero dejar de mencionar que
José Cames, querido, ¿cómo te va? Un gusto enorme verte, José. Gracias. Sí, hace un querido amigo que hace mucho que nos veía y que también estaba siempre una vez por semana con nosotros durante mucho tiempo, los días miércoles en el hospital, también con Lindo. ¿Qué memoria? ¿Cómo? ¿Qué memoria tenés? ¿Cómo no me voy a acordar? No sé, sino que... Sí, un gustazo. Gracias, igualmente. Bueno, vamos entonces a lo que decía el contrato, la letra chica. Bueno, vuelvo a decir, un gusto de estar acá. Globalización, viajes y enfermedades. Y hace un rato hablábamos sobre con Mariana y estaba Sofía, ¿era? Karin, sí, yo se me van, estoy programado con el nombre. Del tema de, por suerte el público se renueva, entonces parcialmente por lo menos. Es decir, un 50 sí, un 50, porque uno a veces se repite a lo largo de los años. Cuanto más años es probable que más se repita, porque ya después, igual, una parte por suerte se repite, digamos, el público se renueva, la otra parte no aguanta, y créanme, siempre uno trata de ser corregido y aumentado, como vieron con las nuevas versiones de los libros, porque cuando yo miro esta charla, Globalización, viajes y enfermedades, que puede cambiar en los títulos a veces si el contenido es el mismo, eso es una buena trampa, ¿no? Porque hoy me daba cuenta, las primeras 3 o 4 diapositivas, cuando estuve en el 18 y hablé de enfermedades emergentes, esas 2 o 3 primeras que van a ver, están, y porque tienen lógica. Porque globalización, viajes y enfermedades está muy pegado con todo lo que es la concepción y el desarrollo de una charla de enfermedades emergentes. Va muy de la mano, de alguna manera. Bueno, después de estas introducciones decía, y fíjense, que uno utiliza en otros espacios esta charla en la edición 2020 de la Maestría de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires, que está en la esquina de la Facultad de la Escuela de Salud Pública. Entonces, en la edición 2020, que ya fue virtual, esa fue virtual, la del 18, la del 16 fueron presenciales, la del 20 fue virtual, ¿sí? Y entonces, ¿qué puse? Puse estas fotos, 23 de enero del 2020, ¿no? Para hablar de globalización, viajes y enfermedades. Estas fotos las saqué el 23 de enero del 2020, mientras degustaba un vinito, un chorizo español y pan francés cerca de los Alpes franceses. Yo había estado ahí esa noche trabajando y me llamaron del canal 3 porque había mucho candor con el tema de algo que estaba pasando en Wuhan. Pongo la tele de donde yo estaba morado 2 días y vi esto y ya les saqué la foto. Yo pensé que no me iba a involucrar en COVID, mirá vos. Yo dije que no, yo de esta me mantengo al tanto. Fue impresionante, créanme, porque había estado mucho con dengue, con chikungunya, con ébola, todo eso. Yo dije, yo de esta me mantengo ajustado, no me duró nada. Bueno, y eso fue entonces en el 2020, todos somos absolutamente conocedores de lo que nos ha pasado, todavía nos está pasando como coletazo, y ahora, nuevamente virtual, hace 2 meses atrás, tan solo 2 años después, el ayorne del anterior es el viruela del mono. O sea, esto es interminable. 21 de mayo de 2022, acá no pensé nada, dije, bueno, que hablo, si no me dicen que hable, no. Pero, porque, bueno, y esto también es el tiempo real, estamos todos viviendo. Está por ahora brote epidémico, ¿sí? No tiene visos de pandemia, no parece que lo vaya a tener en el concepto de pandemia. Cuando uno mira la última gran pandemia previa al SARS-CoV-2, es HIV-Sida en el mundo, pero absolutamente diferente, porque la dinámica, la velocidad de HIV-Sida versus SARS-CoV-2 son 2 modelos diferentes, pero los 2 son pandemias. Y la del 2009, o sea, H1N1, eso fue una revisión que hizo después la OMS, que realmente no fue una pandemia como tal. De hecho, fue una pandemia básicamente regional, americana. El impacto más poderoso de H1N1 lo tuvo en América, donde se originó H1N1, y fue acá. Recuerdo que aquello que comenzó en el mes de abril del 2009, en
pasamos aquel invierno que todos recordarán, las escuelas, los cierres, mientras en Europa estaban en pleno verano, ¿sí? Tomando sol en Saint-Tropez, ni le daban bolilla. Me tocó ir en el mes de octubre, llegué al País Vasco, estuve con mi familia, y cuando me veían estornudar pensaban que el tipo había tirado, porque yo hacía pero me decían, claro, me miraban como diciendo, está totalmente chapa. Bueno, para ellos no había pasado nada, y llevábamos nosotros 5 o 6 meses en teoría de haber circulado una pandemia, compramos oseltamivir para hacer dulce, después, bueno, hubo mucha revisión, que tiene que ver con algo que después la OMS hizo, que es la revisión. ¿En qué momento yo puedo hablar de una emergencia sanitaria internacional, por la importancia que tiene, y otras declarar una pandemia que genera otros movimientos en el mundo? Y lo vimos claramente con SARS-CoV. Bueno, en fin, entonces, esto es una cosa que puede pasar. Próximas cohortes, tanto de ADESAR como cohortes de salud pública de otros lugares. Gripe aviar HXNX, creo que tienen H1N1, después tiene H5N7 y van cambiándolo, ¿no? Ese juego que se hace. Esa es una muy poderosa que puede ocurrir en cualquier momento. Porque en la medida en que, parece mentira, cuanto mejor, uno debería decir humanización, pero a veces decimos animalización, cuanto mejor sea el fitness, la capacidad de transmisión interhumana, tarde o temprano eso, que por ahora es estar al lado de un pato que me está escupiendo, ¿sí? Se transforma en un humano que estornuda. Y eso es lo que ha pasado concretamente, por lo cual, gripe aviar, ¿cuál es la diferencia? Que tiene una letalidad altísima, generalmente no baja del 30% como letalidad. Ya estamos hablando de bichos difíciles, lo mismo que el ASA, 30-50% de letalidad, ¿no? Otra de las que está siendo muy monitoreada. Estas no se me ocurre solamente, digo, yo tomo lo que es realmente una de las preocupaciones, o las preocupaciones de la OMS, son, por ejemplo, gripes aviares, todas ellas, Lassa, mucho más que ébola, por ejemplo, porque ébola, si bien mostró cómo puede generar 30.000 personas, 12.000 fallecidos, y el susto que generó en aquel momento, en definitiva, también se pudo controlar, con mucho trabajo, pero se pudo controlar. En cambio, potencialmente hay algunas hemorrágicas como Lassa que pueden ser más difíciles de controlar que ébola. Arbovirus sudamericanos. Cuando uno mira la literatura, son tantos los que están por ahora conocidos, básicamente en animales. El tema es que el otro día salió en todos los medios, los médicos, digamos, de difusión, 2 personas con Sabiá. Sabiá es un arbovirus, ¿sí? Hubo 2 casos. Hay un antecedente hace como 20 años de 2 casos, y cuando uno se pone a leer sobre Sabiá, que es un arbovirus en el Brasil, que toma nombre de un barrio de San Pablo, lo que ve es que potencialmente, tarde o temprano, esa humanización que mencionamos, tiene como posibilidad decenas, centenas, y ahí algunos dicen, por lo menos, no sé, acá hay amigos que saben mucho de esto, más de 500 potenciales arbovirus solo en la cuenca amazónica. ¿Sí? Si pensamos en los más conocidos, como Mayaro, por ejemplo, bueno, sigue dando vueltas, Soropuche sigue dando vueltas. Ahora, lo que no sabemos si un día eso que da vuelta, como en su momento fue Zika, como en su momento fue chikungunya, como en su momento fue el propio dengue, hasta la década de los 80 prácticamente, un día uno de esos toma otro vuelo porque mejoran la capacidad de transmisión interhumana o con vectores más eficaces, no me quiero meter a gente que sabe mucho de vectores. En fin, virus zoonóticos desconocidos, bueno, esto nos pasó, ¿no? El SARS-CoV-1, por ejemplo, no lo conocíamos, apareció, bueno, después sabemos que al final hay otros coronavirus. Yo creo que los conocí los coronavirus ahora. En mi vida supe que había 4 coronavirus endémicos que producen frío. Yo me morí ahora hace 3 años, nada más de eso. Reemergencias, un problema, porque aquellos que pensamos que están tranquilitos, que no van a volver, de pronto un día vuelven. Y en eso depende mucho también que hagamos nosotros, para que vuelvan o no vuelvan aquellos que logramos controlar de alguna manera. Podría mencionar, vos lo mencionabas, Diego, qué pasa cuando uno deja de trabajar y el tema de la certificación, ¿no? La zanahoria, ¿qué? La zanahoria a lo mejor no es la certificación, todo lo contrario, porque la zanahoria, que es la certificación, una vez que la logro, relajamos y dentro de 3 años tenemos los ranchos infestados, porque
Como no se cambió el rancho, entonces la vinchuca puede perfectamente volver. Y la famosa enfermedad X, que nombró en la reunión del año 2018 la OMS, una reunión en la que se empezó a trabajar en lo que es respuestas, después del sustazo de ébola y todo lo que pasó. Y esa enfermedad X es que, bueno, lo desconocido está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Cómo prepararse para lo desconocido, ¿no? Bueno, este es todo el contenido de estas 2 horas que faltan. Pasé 15 minutos y todo el mundo, organización, movimiento humano, migración, refugiados, comercio. Vamos rápidamente. Sin conflictos de interés, excepto con la salud pública, eso es clarísimo. En lo histórico, y esta es la diapo que yo repito en muchos lugares, en la Ciudad de México, los dolientes, en los arrabales, los aztecas también están de duelo. Hace meses, un año casi, que están de duelo. La peste mata en cantidad. Una fiebre que no se conocía antes de la conquista, arranca sangre de la nariz y los ojos y mata. Galeano en Memorias del Fuego, en el libro 1, Los Nacimientos, ¿sí? Y esto tiene que ver concretamente con la viruela que arrasó con más de la población azteca y maya de México, de Guatemala, de Yucatán, etc. ¿Sí? Que es la enfermedad emergente en América primera conocida, ¿sí? Traída por los viajeros en la conquista. Entonces, ¿qué pasa con el hombre y los viajes? Porque estamos hablando de globalización, viajes y enfermedades, ¿no? Homo sapiens, eso se supone que somos, hace como 200.000 años que empezamos a ir en el sentido de ser pensantes, no todos lo logran. Homo ludens, claro. Homo ludens es algo que nos diferencia. Yo cuando me cayó la ficha con esto, tiene que ver con trabajar en medicina del viajero. Cuando empezamos con el primer curso que dimos para capacitar en medicina del viajero en el 2006, me tocó preparar una charla que desde ahí hasta ahora se repite repujada, mejorada, pero por suerte el público cambia siempre. Eso es buenísimo. No, porque entender lo del Homo ludens, viste que uno no es sociólogo, digamos. Uno se va formando con un poquito de picoteo de muchas disciplinas, pero básicamente es médico, con suerte. Uno llegó a ser un fallo, se puede ser médico. Lo demás lo aprendí en el camino, como aprendí la diferencia entre una vinchuca y una garrapata, ¿sí? Es así, uno tiene que formarse de una manera muy vasta. Y en esta cuestión de la vastedad hay que tener cuidado, y yo siempre soy respetuoso, que si hay alguien que me dice, no, pero no es así, que me corrija, ¿no? Cuando hablo de temas que no son mi expertise de formación de grado, ¿no? Básicamente. Entonces, el Homo ludens. Claro, uno ve un mono y juega, ¿no? Primo hermano nuestro y nosotros jugamos. La diferencia es que nosotros lo organizamos, creamos juegos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una dedicación al juego que el mono lo tiene en la práctica repetitivamente, pero no inventó ni hizo nada para poder jugar. El mono lo tiene ya, lo de ludens, pero nosotros realmente lo hemos desarrollado como algo que es absolutamente inherente al ser humano. El sapiens y el ludens. Y el otro que hicimos es el ser vagaris. El Homo vagaris. Los monos se mueven. La era de hielo nos muestra que los animales se podían mover en función de glaciaciones y la temporada de invierno, de verano, pero en una absoluta rutina marcada de manera milenaria o millonenaria, ¿sí? En lo cual vamos y venimos, ¿vieron la era de hielo? Sí. Bueno, nosotros, el vagans nuestro es otra cosa. Es como el ser humano comenzó a moverse de una manera ya no solo que al comienzo fue similar a los ancestros, sino que después comenzamos a tener movimientos de otra manera. Entonces arrancamos con cazador, recolector, asentamientos con los cambios estacionales, verano, invierno. Después vinieron los asentamientos definitivos, los urbos, las ciudades, los pueblos. Nosotros creamos los humanos eso, pónganlo en la dimensión de los miles de años, para alimento, agricultura, o sea, desde esos urbos, el viaje a alimento, agricultura, comercio, trabajo, conquista, y este es el crecimiento logarítmico, es el placer, y ahí viene de nuevo lo del ludens. El ser humano viajando, ¿sí? Por placer, que no comenzó en este siglo XX, que es donde nosotros lo marcamos, porque es realmente una marca que ahora después la vemos, porque comenzó mucho antes. Lo que pasa es que cuanto más nos vamos hacia atrás, más restringido estaba a una clase social muy poderosa, prácticamente la aristocracia, los reyes y demás, y el común de las personas, incluso aquel que podía ser un comerciante, digamos,
alguna forma enriquecido dentro de un burgo, no tenía la costumbre de irse a Mar del Plata 30 días a la vista. Digo, pónganlo en la dimensión del año 1300, del año 1500, del año 1700. Sí, pero todo eso existía. Si uno mira la ribera francesa, que fue superior a la costa sur antes, tiene que ver con el País Vasco francés. Cuando uno piensa por qué se llama Biarritz, acá un montón de playas, porque la Biarritz de allá en el País Vasco francés era el lugar donde iban, ¿sí?, ya en el siglo XVII a veranear y a turistear los franceses de Alcourt, ¿sí? O por ejemplo la emperatriz austríaca iba a San Sebastián, a Donosti, al País Vasco, a veranear desde Austria. Después se corrió todo al Mediterráneo, de la costa sur y demás. Pero esto es muy viejo, 200, 300 años, el ser humano moviéndose. Y ahí está lo del Homo vacans. Acá comenzó la cosa, en teoría dicen que venimos de Etiopía, se empezó a mover de a poco hace 200.000 años, claro. Fue de a poco, ¿no? Fue de a poco ese movimiento, pero ese es el gran viaje. Y llegamos más o menos hace 12.000 a 15.000 años, que es nada en la historia de la evolución tanto del ser humano como mucho menos de la Tierra. La historia de la humanidad es un fiel ejemplo de la relación entre los viajeros por distintos motivos y el riesgo sanitario internacional en relación a la globalización de las enfermedades. Las tres grandes pestes del mundo greco-romano. 429 a.C. hubo en la época de Pericles, hubo una gran epidemia, viruela o sarampión, no queda claro por las descripciones. Imperio Romano en el 166 después de Cristo, y esta la describe Galeno, ¿sí? Ya estamos hablando de hace menos de 2000 años. Viruela o tifus, nos parece muy diferente porque esas descripciones por ahí no permiten con certeza decir cuál, y esta sí ya quedó claramente, junto con la caída del Imperio Bizantino, la peste bubónica. Esta sí ya fue descrita como que era peste bubónica. ¿Y qué lo movilizó a estas tres grandes pestes del mundo greco-romano? Los soldados y los ejércitos. A veces cuesta, ¿no?, decir qué increíble cuando nos dicen que nosotros estamos en la mejor época no guerrera de las personas, de los seres humanos. Porque en el antiguo, la guerra era una constante, como respirar era la guerra. Entonces, bueno, si bien la expectativa de vida tenía que ver con cuestiones como no tener antibióticos, vacuna, agua potable, etc., una de los grandes limitantes que tenían que ver con la muerte precoz y prematura eran las guerras, ¿sí?, donde no eran solamente los varones, por supuesto los varones eran los ejércitos, pero también en el arrasar villas, en el arrasar ciudades, en el matar, etc., iban todos, los niños. Entonces el estar en guerra permanentemente era parte de lo que implicaba la limitación de cuánto podía ser la sobrevida de las personas, y a su vez dispersaban patógenos a través del movimiento de los ejércitos. Bien, bueno, viruela, esta es la que, cuando empecé a poner esta, no pensé que íbamos a estar viendo monkeypox, que uno ya la veía de lejos. Cuando el maestro Lindo estuvo en el año 1995 en Ruanda, después del genocidio de Ruanda, un año después del genocidio, quedó muy impactado por muchas cosas, entre ellas por el monkeypox, porque llegó a haber casos de monkeypox allá en África, y a uno le parecía casi como si fuera algo exótico que él nos hablaba. Es increíble, cuando 25 años después el monkeypox hace, como lo estamos viviendo ahora, yo pensé inmediatamente en el maestro, que nos rompía con el monkey. Aparte le encantaba decir monkeypox. El pox le daba un énfasis fantástico al pox. A él le encantaba decir la palabra monkeypox. Y 25 años antes, 27 años antes, ¿entendés? La vio. No sé, vio que algún día eso podía ser un problema. Bien, no pensamos que íbamos a ver esto, obviamente, ¿sí?, los clásicos cuadros de viruela. Después ya tenemos otras situaciones de globalización, de enfermedades, de movimiento humano, como, bueno, la famosa peste en el medioevo del siglo XIV, que fue traccionado por marineros, comerciantes, ejércitos y barcos. Esto vino desde Oriente, vino de Indochina, vino de la Conchinchina, lo que después conocemos como la Conchinchina, que era Vietnam, Camboya, Laos, todo eso. Desde esa región, Marco Polo, pensar en Marco Polo, yendo por tierra y después volviendo por tierra, obviamente, en todo ese movimiento, cuando llegaban después a la región de los
puertos, ahí es donde venían los barcos que terminaban llegando a las costas europeas, básicamente italianas, francesas, y de esa manera la peste, que en definitiva que era, cuando se bajaban las ratas con sus pulguitas y vamos a dispersarnos y a multiplicarnos. Bueno, y las imágenes que diferentes pintores dejaron de alguna manera contemporáneos o después de haber pasado la epidemia de peste, bueno, ahí está la discusión, murió un tercio, la mitad de la población total europea, realmente debe haber sido pavoroso. En esa misma época empieza a utilizarse este tipo de atuendo, que también lo conocemos y siempre lo asociamos con la peste. Acá se ponían bolitas de alcanfor, que era para poder soportar el olor pestilencial que había de la cantidad de cadáveres que se pudrían y se morían. Imaginen ustedes una situación en el medioevo, ¿sí? Cuando no existían otras cosas más que hacer cosas comunes y quemar a la gente con un mejor, pero había que llevarlos, quemarlos y los carros. Por eso en algunas pinturas están los carros cargados de cadáveres. Yo recordaría Ecuador, Perú, con todo respeto, en el 2020, los cadáveres en las calles. Recordaría Ébola 2014, con los cadáveres en las calles también en Sierra Leona, en Guinea Conakry, en Liberia. ¿Sí? Esto, digo, imaginémoslo que si en esta contemporaneidad vimos cadáveres durante días sin ser tocados, imaginemos en el medioevo. Así que de ahí viene el palito para tocar a las personas, ¿sí? Y esta particular forma, por un lado de no ser identificado y por otro de poder soportar el olor. Y ahí en ese medioevo, 1375, arranca la 40 Giorni. En Venecia, que fue, bueno, los barcos llegan. Ellos tenían evidentemente la percepción que con los barcos algo llegaba, porque cada vez que de repente venían barcos había oleadas epidémicas o de brotes. La palabra cuarentena nos queda recontraclara, nació acá, en la 40 Giorni. El problema es que ellos pensaban que se limitaba todo a que vivían o morían y cuando bajaban después de 40 días estaban todos sanos. Pero las ratas también volvían a bajar con las pulgas, ¿sí? Mucho después se supo ese tema, en realidad, tardó tanto. Y ahí vinieron, bueno, las migraciones, las fronteras y la relación con la salud pública, ya avanzando en siglos más adelante, en la necesidad de, claramente, estas son imágenes de cómo cuando llegaban, esto es de fines del siglo XIX, cuando iban a la famosa, ¿cómo se llama? Elliot, a la isla Elliot en Nueva York, llegaban los barcos que traían a los europeos migrantes a Nueva York, como podría haber sido el hotel de inmigrantes para nosotros, ¿sí? Está ahí en el puerto, lo habrán conocido. Bueno, ahí se hacía un examen, una revisión, había necesidad de vacunar a las personas, la única vacuna en ese momento era la antivariólica, que era por supuesto exigida, vacuna que ya tenía prácticamente 100 años, y esa era la única vacuna, la gente se tenía que vacunar para poder bajar, porque era lo único que se contaba para una de las enfermedades, por lo menos para viruela. Lo que pasa es que viruela, con una letalidad potencial del 30%, todo el mundo sabía qué ocurría con las epidemias de viruela, se exigía la vacuna de viruela. Y después ya venimos hasta acá y vemos cómo nos asustamos, ¿no? Con la gripe, en este caso la porcina famosa, cuando salió el SARS-1 en el año 2003, o la potencialidad de otras gripes aviarias, por ejemplo, o qué pasa cuando en 2019 volvimos a tener sarampión. En todo esto hay viajes. En todo esto hay movimiento internacional de personas llevando de un lugar a otro cada vez más fácilmente. Entonces este trabajo del año, era una portada, del año 17, no, we are not ready for the next pandemic. O sea, nos decía esto, sí, que se repetía lo de esto del año 15, esto del 17, esto del 15, es lo mismo repetido Bill Gates, que ahora es un consejero de salud pública. Bueno, él tiene una fundación que colabora mucho en áreas de desarrollo. La primera de las cosas es vacunas, la otra es malaria. Son dos grandes lugares donde digamos, la filantropía de Bill y Melinda Gates
realmente están colaborando en el mundo, bueno, es lo que ocurre. A una vez les cuesta pensar, ¿no? Los grandes así multimillonarios que pueden hablar de 100.000 millones de dólares en la caja de ahorro de ellos. No estoy hablando de lo que cuestan, lo valen, mejor dicho, las fábricas, las empresas, la idea y demás. De todas maneras, está bueno que algo puedan poner, y lo ponen bastante. En general, la gente que trabaja o ha trabajado como asesores y demás, bueno, hay un gran impulso en lo de vacunas y malaria, donde hay mucha inversión de parte de la Fundación. Entonces, nos vemos aparecer periódicamente dándonos consejos sobre salud y salud pública, y bueno, en fin, es una visión que probablemente la tiene mi edad, por diferencia en algunas cosas, de algunas maneras, más o menos. Y ahí, pero fíjense, en el 15 y 17 no estamos preparados para una pandemia. Quedó clarísimo, para la próxima epidemia, quedó claro porque esto tiene que ver con el susto que pegó ébola. Ébola fue un gran susto, fue algo concreto en el occidente africano y un gran susto en el mundo, ¿sí? Y el susto se pegó cuando se vio que, después me adelanto un poco, se vio que podía una persona salir de Liberia, subirse a un avión, enmascarar su fiebre y bajarse 4, 6, 8, 10 horas después de un avión en otro lugar y estar en una etapa ya de posibilidad de contagio. Recuerden que ébola contagia por las lágrimas, el sudor, absolutamente por todos los fluidos. Absolutamente por todos hay virus ébola contagiado. Y esto tiene que ver con eso. Aquella epidemia demostró que no estábamos preparados y quien realmente hizo lo que había que hacer fue Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja Media Luna. Fueron ellos los que salieron a parar la epidemia. Mucho después, 8 meses después de empezar, llegó la famosa declaración de interés internacional, etcétera, el 31 de agosto del 2014 por la OMS. 31 de agosto. Empezó a fines de diciembre del 13. 8 meses, mientras ocurrió y donde había un incendio en 3 países, tomando las capitales de los 3 países, se miraba, no había alerta. Las grandes naciones poderosas lo miraban, enviaban alguna cosita leve, hasta que alguien llegó de Liberia a Lagos, Nigeria, país de 140 millones de habitantes, sustazo de aquellos. Y días después se acuerdan el de Texas. ¿Sí? Y en el medio, cuando llevaron un expatriado a España, la enfermera Teresa. Entonces ahí lo que se vio es que, ¿cómo podía continuar esto? 31 de agosto, 8 meses después. Bien, no estábamos preparados. Globalización y movilidad. ¿Qué es la globalización? Es un proceso que está cambiando la naturaleza de las interacciones humanas a nivel económico, político, social, cultural, tecnológico y ambiental. Y es global porque las fronteras geográficas que separan a los individuos y las sociedades se han ido difuminando, las geográficas, si bien existen, y a veces claramente existen, pero también se separan, pero también se difuminan las otras fronteras, lo que acabamos de mencionar, sociales, culturales, religiosas, económicas. Hay un mundo hoy mucho más, y depende cómo lo veamos, porque en situaciones de conflicto todo esto de la globalización en realidad parecería que no existe y que las fronteras geográficas otra vez están muy bien delimitadas, o cuando Dominicana hace o quiere emular la muralla de esos 1000 kilómetros que ya tiene Estados Unidos construidos para separar Estados Unidos de México, y ahora lo están haciendo los dominicanos para separar a Haití, ¿sí? Para que siga pagando Haití ese pecado de haberse independizado en 1808 de los europeos y seguir pagándolo. Es un país que en cualquier momento otra vez va a haber intervenciones porque está habiendo una carnicería. Es un país que está totalmente anarquizado, pero no como idea política la anarquía, sino la anarquía porque ahora se agregaron a la violencia estructural, política, histórica, donde matar a un presidente ha sido en algún momento ya 2 veces matar a los presidentes, la
derrocamiento de gobiernos ha sido un estándar, ahora está también relacionado con las bandas. Las bandas de tráfico de lo que quieran y quienes disputan poder territorial dentro de Haití, con lo cual la violencia es infinitamente peor. Yo no estuve en Haití, pero la verdad que haber visto a un coronel de nuestro ejército contarme las cosas que me contó, de la manera en que me contó su horror de haberlo vivido, y cómo un día decidió que la tropa una vez por semana pasaba a Dominicana varias horas. La MINUSTAD, las cosas suelen nuestro, pasaban para tener horas fuera del territorio haitiano y poder la cabeza aflojarla por lo que ocurría dentro del territorio haitiano. No soy político, nada, lo que digo es, en definitiva, las fronteras en la globalización cambian y por ahí mucho de esto está atado a lo que implica la internet, lo que implican los viajes rápidos, lo que implica de alguna forma ese conocer el otro lado del mundo sin haber ido, solo apretando una tecla, pero por momentos las fronteras siguen estando y son muy rígidas. En fin, la cuestión es que la mayoría de los determinantes de salud no reconocen fronteras geográficas, claramente, eso siempre fue así. Muchas de las amenazas para la salud son transnacionales, por lo cual las medidas de control e intervención tienen que ser globales. Ya el tema de un solo país, de una sola región chiquita, tratando de poder ponerle paños fríos al inicio de una epidemia, no alcanza. Pensemos en monkeypox. El 7 de mayo uno lo escuchó como algo que dice, no, sí, una persona llegó, 4 días después había 4 personas que no tenían nada que ver con esa persona. O sea, aquella había llegado a Nigeria y estos otros 4 que tenían monkeypox no tenían relación con el que llegó de Nigeria ni habían estado en Nigeria. A la pelota. ¿Y entonces cómo fue? ¿De dónde vino? Y un mes después ya eran 1000. Y 2 meses después eran 3500. Y hoy son 66.000. Entonces uno dice, evidentemente las intervenciones tienen que ser globales. Pero si no nos apuramos, en muchas patologías llegamos tarde. El movimiento humano, ya dijimos, ¿cómo comenzó? En Etiopía. Siempre estamos con que todos venimos de ahí. Y es bueno recordarle a los blancos arios racistas que todos venimos, ¿sí?, de los negros africanos. A mí me encanta poder recordar eso. Sí, claro, porque en definitiva lo otro fue un blanqueo producto de exposición a solo no soy. Digamos, tiene que ver con una cuestión de desarrollo fisiológico del humano y adaptativo, darwiniano, si se quiere. ¿Sí? Por lo tanto, en fin, a esas cosas hay que decirlas. Nacidos para viajar, era cuando se hacía futuro en el página, era muy bueno, todo un trabajo sobre esto, ¿no? Cómo comenzó el movimiento. Y acá es lo que yo les decía, que claramente muestra, ¿sí?, cómo el movimiento humano comienza después de la Segunda Guerra Mundial a tomar esto que es logarítmico realmente, con una, ya pasado a 2017, 1.300 millones, 2019, 1.500 millones de personas pasaron fronteras internacionales. El cálculo es que para el fin de esta década más de 1.800 millones de personas. Por supuesto, acá en el medio están 2020, 2021, eso es lo impredecible de estas pandemias que frenaron el mundo y bajaron el movimiento del año 2021, fueron 350 millones, es lo mismo que en 1990, es decir, con esa facilidad se bajó el movimiento, ahora otra vez se estimuló, pero fíjense que es logarítmico prácticamente. Cuanto más nos vamos para allá, menos movimiento de personas había. Lo que empieza a cambiar en la década del 50, uno de los factores que favorecieron fue la aviación aerocomercial. Esta es una que comenzó de a poco, ojo, quien podía viajar en los 50, en los 60 en avión, había que tener mucho dinero, hoy también, pero es diferente, 12 cuotas, ¿sí? No había nada de eso. ¿Sí? Y esta es la proyección entonces entre lo proyectado y lo ocurrido. Fíjense, lo azul es lo proyectado y lo ocurrido, hay bastante coincidencia, excepto cuando pasan cosas como la pandemia. ¿Y qué ocurre entonces con la población mundial y el movimiento de personas? La población mundial del 50 al 2007, en casi 6 décadas, aumentó 2.6 veces, por suerte aumentó nada más que 2.6 veces. ¿Sí? Pero fíjense, 35 veces aumentó el movimiento internacional de personas. Y con eso vamos a entender por qué cada vez va a ser más fácil potencialmente tener epidemias o pandemias. Cada vez va a ser más fácil. Este movimiento lo ha generado sin lugar a dudas.
¿Y dónde se reparte esa cantidad de gente? Bueno, la mitad todavía tiene que ver con el continente europeo, Asia y Pacífico se llevan un cuarto de la torta, a América se lleva alrededor del 16% y por ahora todavía África y Medio Oriente poco. Sin embargo, si vemos esta cifra para hacerla un poco más rápida, la mayor exposición que se va dando paulatinamente es a áreas tropicales. ¿Y por qué importa que sean áreas tropicales? Porque la mayor diversidad biológica está en los trópicos. Cuando yo estoy en el trópico tengo una masa diversa biológica que cuando me voy yendo hacia los polos va disminuyendo en la cantidad de especies, concretamente en la cantidad de vectores potenciales. Vuelvo a decir, están quienes saben mucho de esto, pero entonces el ir a los trópicos implica dos cosas. Todo esto que es lo biológico y porque a su vez en los trópicos y subtrópicos se concentra la mayor cantidad de subdesarrollo humano. Por lo tanto, en esa combinación, el ir al trópico y subtrópico implica mucho más riesgos que si yo voy a París, a Nueva York, vengo incluso a Buenos Aires o me voy a Bariloche, en el movimiento humano, o me voy a Melbourne, etcétera, 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 Japón y demás. Porque bueno, que en los trópicos y subtrópicos hay desarrollo, ¿no? Dentro del trópico y subtrópico yo puedo ir a barrios en Río de Janeiro o a barrios en San Pablo que no envidian en absoluto a vivir en Estados Unidos en el mejor barrio residencial o en París o donde fuera. El tema es que estoy en una ambiente tropical, por lo cual el riesgo sigue existiendo desde el punto de vista biológico y porque a su vez, por las grandes desigualdades, yo salgo de un barrio, ¿no?, recontrapoderoso desde el punto de vista de su infraestructura, hago 1 kilómetro o 2 kilómetros y estoy dentro de una barriada favelada, ¿sí?, con todo el riesgo que eso implica a su vez por cuestiones relacionadas con disposición de excretas, agua, demás, más otras como la violencia y demás. Bien, nosotros consideramos siempre desde el servicio que los viajeros domésticos y desde la propia sociedad latinoamericana, cuando la Internacional de Medicina del Viajero nunca le daba importancia a los viajeros domésticos, nosotros hace ya 6, 7 años empezamos a hablar de los viajeros domésticos, porque para países donde los ecosistemas son tan diferentes, no ANEA, Centro, Patagonia, el movimiento dentro del país, en definitiva, coloca a las personas en diferentes riesgos y a la posibilidad de llevar o traer patógenos en esto del movimiento, la globalización y los viajes. Entonces creemos que tiene que tener los viajeros domésticos un lugar en nuestra práctica, que tiene que haber conocimiento de la gente que se puede exponer a riesgos cuando se va de su ecosistema habitual, tiene que haber un conocimiento de parte del equipo de salud que estos riesgos existen, relación con la medicina del trabajo, porque mucho de lo que ocurre como doméstico está asociado con trabajos y por supuesto debería tener un marco legal que no lo tiene, pero lo debería tener igual que destinos extraños. Así se viajaba a comienzos del siglo XX, fuertemente era la marinería con digamos, aquella diferenciación de clases, ¿no?, donde al final de todo quedaba la tercera, la cuarta clase, que eran todas cuchetas de 4, de 6 de altura, y ahí venían las grandes migraciones, obviamente. Hoy tenemos otras formas de viajar, desde las por tierra, ferrocarriles, transporte de ómnibus, ese movimiento anárquico que puede darse en muchas fronteras, o los aviones, que son el gran motor de buena parte de este movimiento que mencionamos, ¿no? Cuando sacaron el Airbus 380, el estándar de 800 pasajeros igual fue un fracaso, no lo van a fabricar más. Pero hoy hay decenas de Airbus 380 viajando, pero no resultó económicamente para la compañía, ¿sí? Pero son 800 personas que pueden en 24 horas estar en cualquier lugar del mundo. O sea, el ir 800 personas. Esto es impensado, ¿sí? El sistema de transporte global es esto, por supuesto tiene gran concentración en el hemisferio norte, Norteamérica, Europa, Japón, China, sin lugar a dudas, ¿sí? Pero entonces nos lleva a que no hay ningún lugar en el mundo que sea remoto, ninguna persona de la cual estemos desconectados. En 24 horas llevamos 800, nos subimos todos nosotros, estamos todos durmiendo en business porque somos pocos y estamos mañana desayunando en Japón, ¿sí? Con esa velocidad. ¿Qué es lo que nos preocupa dentro de los movimientos de personas? Hay un grupo que por ahora se mantiene estable. Hace 15 años, así, o 20, pensábamos que iba a aumentar, que es el que visita familiares y amigos por razones de salud, religión,
religiosos, incluso acá están los que hacen tarea humanitaria, ocupan el 27% de la torta, de todo ese caudal de movimiento que hay de 1.500 millones en el año 2019, son este grupo. ¿Qué tiene este grupo? Mayor exposición a enfermedades endémicas. Todos los que trabajan con comunidades locales, todos los que van por cuestiones donde el contacto en el día a día va a estar asociado con comunidad local, y básicamente los que visitan familiares y amigos, vuelven a una cotidianidad en la cual no registran los riesgos. Me fui hace 20 años de Dakar, me fui hace 20 años de Asunción o de Tartagal, y vuelvo ahora, pues yo me crié acá en Tartagal, claro, pero en esa Tartagal hay un montón de riesgos que en Buenos Aires no tenía. Puede haber otros en Buenos Aires, ¿sí? Pero en Tartagal, o en el Chaco Salteño, o en el Impenetrable, o donde fuera, hay una cierta cantidad de riesgos, y la gente que va se comporta de alguna manera desaprensivamente pensando que no le va a pasar nada. Pues, están metidos hasta los 10 años, hasta los 15, mi familia vive ahí, ¿qué problema hay? Son los que traen con mayor frecuencia patologías asociadas a los viajes. Y en este grupo están también los inmigrantes, obviamente. Seguimos con que hay cifras que nos muestran que el crecimiento de los países menos desarrollados como destino es el que se está observando, ¿sí?, con el correr de los años. Y fíjense que cuando en la década del 50, que es un poco ese mojón del turismo y del movimiento internacional de personas, donde vemos que el turismo ocupa el 50-55%, después está los que visitan familiares, amigos, salud, religión, y el otro. En el otro están también incluso los llamados business, ¿no? Business man, que tiene que ver con un gran movimiento que hay en el mundo relacionado con el comercio, y también con todo lo que hace a los estudiantes, profesionales y demás. Cuando los otros, es decir, los otros países que no eran los destinos, y fíjense que en el año 50 Argentina ocupaba el puesto 12 en el movimiento mundial de personas. El destino nuestro estaba, digamos, en una lista muy particular, ¿no? Son todos países primermundistas, estaba Argentina y estaba México también. Ahora, el resto de los países fuera de estos 15 eran mínimos la cantidad de gente que se movía hacia el otro, 3%. Ahora ya ocupan la mitad de la torta. ¿Hacia qué destinos? Hacia destinos que no son los clásicos. Y en esos destinos no clásicos está ¿cómo se dice? Está el trópico y el subtrópico fuertemente como lugares desde el punto de vista bioclimatológico. Entonces ese crecimiento nos lleva a mayor exposición. El tipo de viaje pueden ser viajes de esta naturaleza, digamos, muy bacanes, si se quiere, pero pueden ser diferentes tipos de viajes. Pueden ser los viajes a las grandes concentraciones humanas que hacen, por ejemplo, a la peregrinación a la Meca. De 2 a 3 millones de personas en pocas semanas se concentran alrededor de la Kaaba, en la Meca. Esto ha generado epidemias de meningococcemias, por ejemplo, de meningococo, de influenza. Bueno, y todo lo que lleva a las pateras en la cruzada del Mediterráneo tratando de llegar a Italia o a España, las grandes catástrofes climatológicas, ¿no? Y todo eso termina generando movimiento de personas que muchas veces no pueden volver a su lugar de origen, puesto que quedan totalmente sepultados por las aguas, o los desplazados por guerras, por violencia, etc. Los tipos de viajeros, turistas, negocios, trabajo, deportistas, diplomáticos, es decir, puede ser desde una persona individual, una familia, a los grandes grupos que se movilizan, ¿sí? Y entonces es lo que decimos, cuando nosotros asesoramos personas que van a moverse, está desde aquel que viene en solitario y va a recorrer América o va a recorrer el mundo durante un año, o lo va a hacer en bicicleta, que tiene muchos riesgos potencialmente, los que vienen ya grupalmente con viajes organizados, las grandes delegaciones, por ejemplo, como los deportistas, grandes contingentes donde pueden estar, por ejemplo, lo que pasa con Fuerzas Armadas cuando se movilizan, nos pasó durante la década de los 90 y la primera década de este siglo, con cascos azules, pensando, por ejemplo, siempre tuvimos 650 hombres tropa en Haití durante 10, 12, 14 años, no me acuerdo, y había que estar entrenándolos a un país tropical con varias patologías. ¿Y qué pasa en las situaciones de emergencia, catástrofes, desplazados? Donde en muchos lugares del mundo la gente que trabaja en medicina del viajero fue avanzando en aquel
aquello que comenzó siendo la protección de personas básicamente turistas y llegar a hoy estar fuertemente comprometidos con otras situaciones como la de los migrantes. ¿Qué llevan los viajeros? Constitución genética, experiencia inmunológica acumulada y mucho más. Por ejemplo, ¿sí? Pueden llevar a sus animales, ¿sí? Y ahí entonces lo que estamos llevando son patógenos potenciales con el transporte de animales. Por eso, con todo esto como antecedentes, en el año 1991 un grupo de inteligentes que venían trabajando en esto que hoy conocemos claramente como la medicina del viajero, crearon la Sociedad Internacional de Medicina del Viajero para darle forma a una especialidad que hoy ya no es nueva, evidentemente después de tantos años. Algunos ejemplos de viajeros, enfermedades y epidemias durante este siglo, acabo de mencionar ébola, recuerden entonces lo que pasó aquí, y el gran susto que hubo, por ejemplo, con el primer caso a Nigeria o el primer caso a Texas en Estados Unidos, que fue por viajeros. ¿Qué pasó con el SARS 2003-2004? Esa patología prima hermana, que a veces hoy podríamos llamar SARS-CoV-1, pero no llegó a llamarse de esa forma. Tiene una homología muy poderosa entre un virus y otro, que desapareció del planeta. Tampoco se lo considera que es la evolución del SARS-CoV-2 de aquel. Desapareció con mucho susto, porque tenía una letalidad del 10%. Nosotros estamos ahora pensando en el COVID con 2% de letalidad. Este tenía 10% de letalidad. Y de repente, por suerte, se lo combatió, entre comillas, de manera muy similar al medioevo. La cuarentena fue lo que ocurrió. Se cuarentenaron barrios enteros en muchas ciudades de China, pero también barrios en Canadá, que fue el segundo país donde hubo impacto de SARS. A partir de todo comenzó con un sujeto, en teoría, que tuvo contacto con la famosa civeta, esa mezcla de perro, zorro, alf, esa mezcla de... ¿Viste la civeta? Es una mezcla de todo eso. Entonces todo empezó por eso en Hong Kong, y a partir de ahí el contacto de él con transmisión interhumana, ¿sí? Que rápidamente bueno, llegó a esos 10.000 casos, aproximadamente acá, después son un poco más. Cerca de 10.000 con un 10% de letalidad. De pronto paró. Pero se lo combatió, como hicimos ahora con COVID. Parar contactos, hacer rastreo de contactos, cuarentenar. Acá no había vacuna, no había medicación, no había nada. Entonces, Claude Renaud dirigió la Asociación Canadiense de Médicos de Familia. En el año 2013 decía que con los viajes aéreos intercontinentales y el dramático incremento de la movilidad de las personas, la contención de los brotes de enfermedades infecciosas ya no va a ser tan simple como sacar la mano de la bomba, aquello que John Snow en 1835 le dio lo que después conocemos como, de alguna manera, el mote del fundador de la epidemiología moderna, porque fue el que se dio cuenta que la bombita que estaba acá, ¿sí? en la Broad Street, ¿sí? Era el punto común donde todos los puntitos negros que ven acá alrededor iban a buscar agua, por lo cual lo que cerraron la bomba, se paró la epidemia de cólera en 1835 a Londres. Y de ahí nace entonces, ahora ya no va a ser tan fácil, obviamente que no lo va a ser. Bueno, y después vino MERS-CoV-2, 2012, otro gran susto. Por primera y única vez recuerdo haber leído en mis años de conciencia que el gran imán en Arabia Saudita, ¿sí? Pensar si paraban la peregrinación a la Meca ese año. Algo insólito. Desde Mahoma nunca había ocurrido. Pensar de pararlo. Después llegaron a la conclusión los imanes que no. Y sí se mandó un advice, una recomendación, que todos los que tuvieran patologías, que fueran veteranos, se les pidió a los veteranos que no fueran, así, todo aquel que pudiera potencialmente tener un desarrollo grave por la emergencia del MERS-CoV, que está asociado, similar al SARS con la civeta del otro, al pangorín, pero no quedó. El pangorín, por ahora, es declarado inocente. ¿Sí? Digamos, no fue la relación directa, el pangorín. En cambio, acá sí, dromedarios y camellos son los portadores, enfermedades todas zoonóticas. Entonces, MERS-CoV-2 fue otro gran susto, letalidad 30-35%. Si lo pensamos, lo que pasó con COVID fue el que tiene menos letalidad de los corona que estos emergentes. ¿Sí? Porque cualquiera de estos otros, ahora,
cuando uno piensa en la evolución y digamos, la interacción de especies y demás, la idea no es matar siempre al contrario. Entonces, por ahí esto es que se les está haciendo más difícil, pero no hay que descuidarse, ¿no? Digamos, llevamos 10 años, ¿sí? Pero generó un brote. Generó un brote interhumano. Ya no estaban ni los dromedarios ni el cabello. Llegó una persona desde Corea del Sur que había ido a la Meca, volvió a Seúl y esto terminó con 165 confirmados, 23 muertos. ¿Sí? O sea, digamos, hay que tener cuidado, ¿verdad? Y en esta letalidad, que es menor que la esperada, hay un sistema de salud que responde. Porque la letalidad también está asociada con los sistemas de salud que responden. Corea del Sur se comporta de alguna manera como un país primermundista. Está claro. Entonces acá también se hizo confinamiento, rastreo de contactos, se hizo todo lo que sabemos y se detuvo un brote de transmisión absolutamente interhumana. ¿Y quién fue uno de los propagadores? Un médico que atendió a ese primer paciente, fue uno de los propagadores. Cuando están todos los árboles, digamos, de contagios, el equipo de salud con un médico sobre todo fue el que generó esto también, letalidad 14%, mucho menos de la esperada para el SARS-CoV. Bueno, esto que se lo quería contar, 615 millones de casos al día de hoy, con 6.5 millones de fallecidos, en realidad se supone que son más de 18 millones según el exceso de mortalidad en el mundo. ¿Sí? Digo, esto lo estamos viviendo entre todos, vuelven más datos, ¿sí? Y esta otra que nos cayó, digamos que por ahora no tiene eso de la cuestión pandémica, pero sí claramente está asociado con los viajes. ¿Y cómo a partir de los viajes? Y saliendo de su nicho habitual, que es el África, con sus dos variantes, la central en el Congo, la otra en el occidente africano, ¿sí? Con diferentes tasas de letalidad que también se asocian con los sistemas de salud. Porque uno dice, ¿por qué si para esta variante que salió de África occidental allá de 3% como mínimo la letalidad, es prácticamente cero para 66.000 personas en Occidente o out of Africa? ¿Sí? Bueno, porque también hay una respuesta, indudablemente, y hay otras cosas que no tienen las personas, que tienen que ver, por ejemplo, con las comorbilidades que hay en el África, las carencias proteico-calóricas, es decir, hay otros elementos que deben sumar a que tenga un 3% ya, 0% prácticamente fuera de África. Y así estamos, ¿no? Con esos casos que mencionaba, y fíjense que del total de lo que está ocurriendo, menos del 1% ha ocurrido en África durante el 2022. ¿Sí? No voy a hablar de monkeypox, no es la razón, pero concretamente, globalización, viajes y enfermedades. Porque esto salió del África, eso está clarísimo que salió del África, y estuvo en el llamado sotobosque, porque esto tampoco pasó de un día al otro. Esto estuvo en el sotobosque, hubo subdiagnóstico, hubo falta de diagnóstico, hubo personas que tuvieron diagnóstico de herpes, hubo personas que tuvieron diagnóstico de tenés un granito, no pasa nada. Porque nosotros, en la práctica, en el hospital tenemos por lo menos ya 70 casos diagnosticados y a veces son 2 lesiones, 3 lesiones. Es lo más parecido a un herpes por el momento. No es lo mismo que esas imágenes que en un momento dijimos en el ministerio, paremos de poner imágenes de pacientes con 328 lesiones, porque no es lo que se está viendo en este modelo. Entonces las tengo que sospechar por una lesión, por 2 lesiones, pero así como pasó en el sotobosque durante probablemente meses en Europa. Y después vinieron los grandes fraccionadores. Terminó el invierno europeo, disminuyó la pandemia, llegó la primavera, llegó el verano y llegaron los que se consideran eventos propagadores o dispersadores, como fueron grandes fiestas. ¿Sí? Grandes fiestas, me refiero, por ejemplo, la fiesta de Maspaloma en Canarias, 80.000 personas durante varios días, calor, jolgorio, terminó la pandemia, el retraso de 2 años de poder, digamos, ser expansivos. Otro que fue un sauna, que también habrá tenido que ver con esto, poder ir tranquilo por la vida, abrieron el sauna, los saunas estuvieron cerrados mucho tiempo, ¿sí? Y bueno, y así que sea la fiesta fetiche gay en Bélgica, todos lugares que se consideran fueron dispersadores, propagadores, por la oportunidad de riesgo, ¿no? La cuestión es que esto no va a parar ahora fácil, porque sin la atracción más poderosa
que esta epidemia tiene que ver con lo sexual, sabemos, el modelo HIV-Sida lo ha mostrado, parar algo que tiene la sífilis, es mucho más activo que nosotros, tiene una reemergencia brutal. En todo esto, todo el tiempo que estoy hablando, no me olvido que hablamos de globalización, viajes y enfermedades, porque esta conexión existe y cada vez va a estar más acelerada. Sea una enfermedad que hoy está traccionada sexualmente o por transmisión, digamos, en contacto íntimo sexual, porque esto sería lo que podemos decir hoy, es lo más parecido a la sífilis. Porque cuando dicen que no es igual a la sífilis, yo tengo mi duda. Yo creo que se está comportando igual que la sífilis, que es en el contacto sexual íntimo se produce la transmisión. Y está clarísimo. Después sífilis tiene otras variantes, ¿no? Puede ser vertical, demás. Acá por ahora no, porque no ha tomado a todos los grupos mayoritariamente. Por ejemplo, casi no hay mujeres, casi no hay niños, y hay muy poca comunidad heterosexual. Pero todo esto puede ser solo tiempo, en que haya un pasar a otra área. Vamos rápido, esto ya lo mencionamos. ¿Qué pasa con el movimiento de personas, viajes y enfermedades? Introducción de vectores. Ya no solo se trata de poder introducir personas que transmitan una enfermedad entre humanos. También está el tema de los vectores. Cómo en ese movimiento mundial y asociado en esto con el comercio internacional, también, por ejemplo, ingresan vectores. Cuando en la década de los 80 ingresó Aedes albopictus en el continente americano, sí tiene que ver con el comercio de neumáticos usados que dejan los japoneses, que para nosotros en la reventa están 0 kilómetros. Sí, claro. Pero saben que ya comenzó antes, ustedes lo saben, porque son entomólogos. Después de la Segunda Guerra, comenzó cuando empezaron a traer en la guerra de Corea, empezaron a traer a América neumáticos. Bueno, hay toda una historia con los neumáticos después de la guerra de Corea, después de Vietnam, el movimiento de neumáticos no es anterior. Pero la cuestión en los 80 entró Aedes albopictus y a partir de entrar en un punto focal, de ahí comienza a dispersarse en toda América. Por ahora lo paramos en Misiones, ¿no? Por ahora, Corrientes. ¿Ya bajó Corrientes? Bueno, ya lo tenemos Corrientes. Yo no tenía Misiones. El norte de Corrientes, Virasoro. Ya lo tiene. Ya está definido. Ya bajamos a otra provincia. Listo. En eso hay introducción de vectores, concretamente. Y después están los viajeros virémicos. Entonces vamos amplificando, ya no solo con los virémicos, sino que podemos nosotros, humanos, llevar vectores. Cuando uno se pregunta, hace 10 años me lo pregunté un día y fui parcialmente respondido que sí. ¿Cómo vamos expandiendo Crutzonia longipatris a lo largo de toda la Mesopotamia? ¿Cómo la vamos expandiendo? Por el movimiento de tierra. Porque un bicho que no está asociado al agua, está asociado a su ciclo en el suelo, ¿cómo lo voy llevando? Lo puedo llevar tan fácilmente como trayendo 2 bolsas de tierra de Misiones, donde había mucha Crutzonia longipatris, y la pongo en Ceibas. Si las condiciones que tienen que estar, por supuesto, que no es de un día para el otro, todo esto, de poder llevar, ¿sí?, vectores de enfermedades. Y después, ¿qué necesito? Después necesito el perro, por ejemplo, en ese modelo, transporto perros. Perros del norte los llevo hacia el sur, los perros del norte vienen con Leishmania infantum, ya tengo el vector y tengo el perro. Ya está. Está armado el circuito. Lo que viene después es el ser humano. Sí o sí, tarde o temprano puede llegar. Bueno, el Aedes albopictus en Europa, que va creciendo de una manera fenomenal. La verdad que puede haber Aedes albopictus en el futuro en Holanda. ¿Qué dice que no? Nada. Porque el cambio climático viene con todo esto asociado. Digamos, la base de todo esto también es el cambio climático. Y con el cambio climático, en algunas especies puede ser que sea nocivo el cambio climático, pero para muchas va a ser favorecedor. Por lo cual la expansión con introducción de vectores, así tuvimos brotes en Rávena de chikungunya, brote de dengue de chikungunya en Francia. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay respuestas de países desarrollados, pero lo concreto es que tienen vectores y tienen posibilidad de tener, bueno, o Miami, ¿no? Miami ha tenido sus brotes de dengue. Lo que pasa es que son respuestas de países que ante un solo caso responden de una manera contundente. Por ahora pueden, y lo están haciendo. Bueno, lo que
pasó primer ingreso 2013, segundo ingreso 2014 con chikungunya en las Américas, introducción de viajeros virémicos. Tengo el vector, llegan los virémicos, y ahí entonces por determinadas situaciones tiene que ver con aquello de la masa crítica. Por ahí no alcanza con un viajero para algunos modelos, pero en otras ocasiones alcanza con un viajero. Por ejemplo, con fiebre amarilla puede alcanzar con un viajero. Nosotros en el año 2018 tuvimos mucho susto cuando llegaron 7 personas, fallecieron 3 pacientes de ese coletazo de lo que estaba pasando con la epidemia en San Pablo, en Río de Janeiro, Espíritu Santo, en Brasil. Tuvimos nosotros 7 personas, 3 fallecidas, ¿no? Introducción de viajeros virémicos. Y hay un viejo axioma de la iniciativa de fiebre amarilla de la OMS que dice: basta una sola persona que llegue con virus, en que puedan darse una cuestión concreta de tener el vector adecuado, los vectores que piquen más de una en la etapa virémica de una persona, para dar inicio a una epidemia potencialmente como la que tuvimos en 1871. 3 soldados. Claro, 3 soldados que llegaron. Eran 3 soldados. Bueno, en lugar de uno, son 3 que llegaron del Paraguay, pero ya habían hecho primero escala en Corrientes, generaron la epidemia de Corrientes, después llegaron a Buenos Aires, generaron la epidemia. Y quisiera ver los vectores que se movilizaban en esas roletas, en esas barcazas que venían desde allá. Debían ser un caldo para vos, debería ser así. ¿Sabés cómo estarías ahí sacando el bicho? Bueno, fiebre grasa, siempre en vigilancia, es una de las que genera permanentemente brotes en Nigeria, ¿sí? Es una fiebre hemorrágica vigilada. ¿Y qué pasa con el movimiento de personas y los patógenos transmitidos por vectores? Bueno, no es lo mismo estar dando vuelta alrededor de mi barrio, en mi ciudad, que moverme, ¿no? Entonces acá tenemos 2 variables que hacen al tiempo en el cual la gente se aleja de su punto focal o de su, digamos, residencia histórica, ¿sí? Y cuál es esa amplitud del movimiento. Y tenemos que las dos que más pueden generar en definitiva la expansión global tienen que ver entonces, por ejemplo, con las guerras. Pensemos en el ejemplo de Ucrania ahora, porque está pasando, digamos, en lugares de clima templado a frío, por ahí no vemos la posibilidad inmediata de generar situaciones vectoriales. Una guerra en una zona de clima tropical subtropical lo puede generar, y la diáspora venezolana, de la cual sí podemos decir que ha generado, por ejemplo, que Argentina en los últimos 4 o 5 años, la mayor cantidad de pocos casos de malaria que tenemos corresponden a personas de Venezuela. O, por ejemplo, la reintroducción de sarampión en Brasil, asociada con la diáspora venezolana, que no es para echarle la culpa a los venezolanos, es para decir por qué Brasil le aflojó a la vacunación como corresponde. Y cuando nosotros tenemos susto por sarampión, tenemos susto porque sabemos que estamos a veces un poco flojitos de papeles con los números de un porcentaje de vacunados. Si no, yo no estaría temeroso. Cuando digo que el problema son los perros que están en Tarija, que están con rabia, y yo me asusto, en realidad porque yo no estoy vacunando adecuadamente. 2003, Epizotia, Jujuy, 150 perros rábicos. Entonces, digamos, cuando me asusto con lo que otro puede traer, el movimiento de personas o de animales, también tenemos que ver qué hacemos nosotros que le aflojamos a lo que tenemos que mantener. Migrantes, refugiados, desplazados, esto es parte de ese movimiento. En el mundo hay más de 1.000 millones de migrantes, de los cuales algo así como 2/3 son migrantes internos, ¿sí? Son las personas de nuestro NOA viviendo en Cava, de nuestro NEA viviendo en Mendoza, son los migrantes internos, y después están los externos, que son ese 25-30%, que al año 2020, la última cifra que tiene ACNUR, es de 281 millones, casi 300 millones de personas son migrantes internacionales. Y no es lo mismo que hablar de los refugiados. Los refugiados son los que son perseguidos por alguna razón y escapan, salen de su país porque de lo contrario van a ser muertos o encarcelados. ¿Sí? Que son alrededor de 21 millones de personas. Y después están los desplazados internos, que eran 40 o 41 millones para el año 2015. Esta cifra se mantiene algunos años sube y baja, en más o menos 41 millones. Y los desplazados internos, por ejemplo, recuerdo como visión más concreta, la tuve en Colombia en la época de poderosa del narco de los 90, trabajando en Colombia. Sí, lo que implicó los
los grandes desplazamientos, porque en definitiva había mucha gente del interior, digamos, de lo que no eran las capitales, que eran sometidos. O eran sometidos por el narco, o eran sometidos por la guerrilla, o eran sometidos por los paramilitares, digamos. Permanentemente tenían presiones, con mucha muerte, con mucho daño, por lo cual las personas se iban, abandonaban pueblos y ciudades, sobre todo cuando había previamente amenaza, y había tiempo de hacerlo, por supuesto. Y recuerdo que trabajando el tema, tuve oportunidad de tener, digamos, conversas con, por ejemplo, ex guardaespaldas ¿cómo se llama?, de Pablo Escobar, o gente que ponderaba y reivindicaba a Pablo Escobar, ¿no? Viste, uno tomando la Coca-Cola, pero no hablaba, solo tiraba para ver que me dijeran cosas, ¿no? Y claro, por ejemplo, llegar la guerrilla y acusar a alguien de colaborador de los paramilitares. ¡Pum! Al paredón todo el mundo, ahí mismo, 1, 2, 5, 40. Llegar los paramilitares y decir que colaboraban con la guerrilla. Entonces, esta presión con vida permanentemente en riesgo generó desplazamientos. Digo, dentro del país, es decir, a buscar zonas mejores. Después están los grandes desplazamientos también que ocurren, porque ya son como migrantes, como ocurre con la diáspora venezolana, ¿no? Estos movimientos, bueno, ¿qué hacemos con todo lo que es el movimiento por América Central, tratando de cruzar México? Todo esto que, la verdad, son imágenes terribles pensar en ese intento como el de las pateras. El otro día me llamó, ya que estábamos terminando, el otro día me llamó Adrián, el hijo del profesor Olimpo, hace 3 semanas. Me llama a 7 de la mañana, yo sabía que estaba viviendo en España, algo corta, estaba de jefe de máquinas de un barco de una ONG que se llama Open Arms. Tenían 1.100 refugiados a bordo, esperando que algún barco, primera misión que les tocaba, esperando que algún puerto italiano los dejara bajar. Bueno, con el triunfo de este fin de semana en Italia no va a bajar más nadie, y nosotros. ¿Qué bandera? El barco de bandera española. Y me da, porque necesitaba la médica hablar, estaba en el barco por unas lesiones que tenía. Clara Torres, italiano, trabajó en Alto de la Sierra, en Santa Victoria. El hospital italiano residente 2017. Conoce, no hablo del centro. Qué casualidad, bueno, es notable, ¿no? En alta mar, en el Mediterráneo, habían rescatado 1.100 personas, algunos tenían lesiones, tenían susto de monkeypox, no, bueno, parecían lesiones pustulosas de tipo metafilocóxicas y demás. Bueno, de esto se trata también, ¿no? O ir por tierra como se va por Centroamérica, México, que puede tener exactamente el mismo riesgo que ir una patera. En lugar de darse vuelta a la patera, hay causas de muerte y de daño por 1000 otras razones también. ¿Cómo? La bestia, el tren, la bestia. Ahí pasa todo, ¿no? En fin, bueno, los movimientos migratorios de allá, década del 60, 70, eran bastante, de alguna manera, escasos, y cómo aumentó en 4 veces ya para los 90 ese movimiento que va aumentando. La globalización, la migración global tiene un foco puntual, que es, digamos, tratar de ir a Europa, que es el lugar donde mejor se vive, como quieran, y el destino final. Cuando acá trajimos ¿se acuerdan ustedes? En la época, fines de la dictadura, con eso ya estaba Alfonsín, ya estaba Alfonsín, que trajimos a la gente de Laos, ¿sí? Solo querían ir a Estados Unidos. Y los migrantes senegaleses, de Mali, todos que van, los joyeros con valija, son todos quieren ir a otro lado. O sea, nosotros no somos como parte de, bueno, entre estar con hambre en Mali o en Senegal, vengo a la Argentina, pero el objetivo sigue siendo el norte. Y eso pasa permanentemente y lo ves cuando lo ves pintado, ¿no? Claramente. También nosotros migramos por las razones que mencionamos antes, los barrios pudientes y las grandes favelas, ¿no? Que se llama esta Paraisópolis, ¿no? Esta villa se llama Paraisópolis, ¿sí? Imágenes que todos conocen. Por eso
cuando uno mira los mapas de la migración, y ahora le agrega todo lo que pasa desde la guerra de Siria, lo que fue ISIS, toda la migración es para ir a la Europa básicamente menos racista, diría yo también, aunque tiene racismo interno, pero menos racista. No es lo mismo ir hoy a Rumanía o a Hungría que ir a Londres o a París. No es lo mismo, desde el punto de vista del racismo, que es un condicionante para las migraciones como destino final, ¿no? Y ahí vemos entonces las imágenes que hemos visto históricamente, o esta última que fue una matanza, el 25 de junio, 37 muertos, decenas de heridos, de los cuales muchos después murieron, que fue la respuesta a toda esta cantidad de parados del otro lado de esa, no se ve acá claramente, pero bueno, hay un alambrado que tiene como 5 metros de altura. Cuando estaban subiéndose a los alambrados vino la represión de las fuerzas marroquíes, ¿sí? Y bueno, entre todos hay un montón de muertos que estaban acá en Melilla intentando llegar al otro lado de la valla, porque del otro lado es territorio español. Entonces, una vez que pisaste territorio español, ya entraste en otra situación, ya ahí hay que hacer toda una cuestión, digamos, de lo que implican los acuerdos con la Unión Europea, en fin, no es lo mismo estar del lado marroquí que estar del lado español. Bueno, y lo que ustedes saben, 5 millones de refugiados en este momento, de los cuales pensábamos que iba a durar un mes, ya está durando largos 7 meses, con mucha muerte, con mucha destrucción, no sabemos una más. Pero esta es la que conocemos. Mientras tanto hay guerras por todos lados, ¿no? Y nuestro país en algún momento supimos ser el principal receptor de emigración latinoamericana, tras Estados Unidos. Hemos recibido mucha gente también de Venezuela en los últimos 5 o 6 años. Y en una charla que tuve que dar en el Congreso del Hospital, esto es parte de la cosa, infecciones en migrantes, porque se acuerdan que dijimos todo lo que llevan los migrantes, ¿no? Que es otro modelo de viajeros, claramente. Estas son las principales comunidades que tenemos: Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Venezuela, algunas muy activas como la venezolana o la peruana. La chilena ya no tiene la actividad que supo tener. Los uruguayos se quedaron en la provincia díscola, que ahora ya no vienen tanto, pero en la década de los 60, los 70 teníamos muchos uruguayos, y fuertemente la de Paraguay y Bolivia tiene la mayor impronta, sin duda todavía, pero están las otras, Japón, que fue la Japón de Okinawa, después de la Segunda Guerra, que tiene que ver con Taiwán, con China, con Corea, bueno, todas esas comunidades que también se agregaron a lo nuestro. Y cuando desde la práctica diaria queremos ver en un hospital de referencia qué infecciones pueden tener los migrantes, ¿sí? Claramente para las 3 grandes que tenemos experiencia más antigua, Paraguay, Bolivia y Perú, tenemos una gran cantidad de patologías, ¿sí? Que pueden ser patologías crónicas, que pueden ser patologías que en el estatus de buena respuesta inmunológica no se expresan o se pueden expresar. Lo que pasó, por ejemplo, con la tuberculosis extra extendida desde el punto de vista de la resistencia, o la posibilidad de personas portadoras de arbovirus cuando llegan, porque fueron, por ejemplo, clásicos, visitan familiares, amigos en regiones donde hay transmisión en ese momento, y las primeras oleadas que tuvimos de dengue estaban muy asociadas con el movimiento del fin de año, el comienzo de enero, con Paraguay o con Bolivia, dependiendo de donde había brotes. Así que bueno, esto es parte de lo que hace al movimiento de personas en el mundo. Y por último, para cerrar, el comercio internacional asociado fuertemente con patología de los animales, o sea, con las zoonosis. Entonces, un artículo que estaba ahí atrás, un tal Perrins, que no tuve el gusto de conocerlo, habla del tema de la zoonosis, ¿sí? Como el SARS, el MERS, el HIV-Sida, que proviene de monos en su origen ancestral, ¿sí? Se origen en animales, pero ya después no necesitan tener a los animales. Esto es lo que pasa con el cuenteo de muchas de las zoonosis, sobre todo las virales, donde se amplifica por la transmisión persona a persona, por lo tanto es un problema global que requiere soluciones globales, como mencionamos. Un ejemplo concreto de cómo en el comercio, por ejemplo, de alimentos, puede ocurrir esto, como fue un brote que acá, el 1 de julio, decía que tenían 72 casos de personas con diarreas por Cyclospora cayetanensis en Texas. Es un lugar donde se supone que disposición adecuada de excretas, agua potable, todo lo que hace a la higiene medioambiental individual, eso existe, ¿sí?
y terminó siendo un brote de 26 estados de los Estados Unidos con 380 casos, todo traído por cilantro desde México. Cuando fueron a investigar, y esto por el tipo, para un ejemplo solo de agregado al comercio mundial de alimentos, lo de los animales está claro, podría hablar de los brotes de triquinosis en Francia, producto de cuando se cae la muralla en el año 1990, empiezan a entrar caballadas desde Rumanía, desde Albania, etc., y generaron, por ejemplo, brotes de triquinosis por el consumo de caballos en Francia. ¿Sí? ¿Qué tenían los caballos? ¿Por qué no tienen caballos herbívoros? ¿Cómo tiene triquina? Porque en la alimentación de esos caballos había de todo, incluyendo restos de ratas, de cualquier cosa. Allá trajeron, y claro, nadie fiscalizó que un caballo había que hacerle triquinoscopía para ver si lo podía comer. Digo, movimiento de animales, movimiento... En este caso, por ejemplo, se encontró que cuando fueron a México, al lugar del que procedía el cilantro, se hallaron que algunas granjas no contaban con agua corriente ni sanitarios, y en algunas de ellas se encontraron en los cultivos papel higiénico y deposiciones humanas, concretamente. Bueno, medicina del viajero tiene una relación poderosa con la salud global. Esto es como en el año 2007 la OMS habló del Día Internacional de la Salud, habló que un porvenir más seguro está fuertemente asociado con los viajes, por eso puso la ventanilla de un avión, que eso es lo que viene, y lo que estamos viendo del 2007 para acá es claramente la posibilidad de la dispersión de enfermedades, por eso hay un reglamento sanitario internacional que trata de aplicarse con las menores restricciones posibles al movimiento humano, y el mundo es muy pequeño, ¿sí? Estamos todos juntos, nada más. Hacemos un poquito más largo. Acá no me estaba corriendo nadie. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Y si no, Yo hago un comentario. Dale, no Así le dejamos la diapositiva ahora. Sí. Para la próxima. Las primeras migraciones, no de humanos, los primeros viajeros son las aves. Claro, ahí está. Las aves migratorias que llegan acá en agosto, en octubre y se van en mayo, que vienen de Estados Unidos, digo de la corriente migratoria por las Américas, porque hay otras que cruzan, Claro. de hecho, West West Nile, Nile cruzó la Atlántica. exactamente, y ahora llega acá. Pero no solamente traen patógenos las aves también, arbovirus generalmente, sino que también traen las garrapatas prendidas. Claro, totalmente. Y es muy impresionante. Yo hace poco leí un trabajo que hay unas aves que salen de Madagascar, dan la vuelta por Alaska, entran a América y llegan a México. Y tienen garrapatas, o sea, y las garrapatas, bueno, además de... Viene el ave con los patógenos, pero además tiene el vector también. Claro. Es interesante. Bueno. Y ese es otro punto. West Nile, San Luis, todas estas arbovirosis que se están viendo en América, son traídas por las aves migratorias que se descansan a cada 6 meses en el área donde, o en las provincias donde están las bases donde se asientan, hay varias acá en Argentina, están justo donde están los humedales, por supuesto, donde están las aves, y además son las provincias donde tienen más caballos. La densidad de caballos en Corrientes, Entre Ríos, Misiones, es la mayor densidad de caballos por hectárea que hay en Argentina. Entonces tenés el patógeno, tenés el vector, el ave que trae el bichito, las garrapatas, en el caso de los mosquitos, bueno, tiene el ave, los patógenos adentro, los mosquitos, tenés todo el conjunto. Tenés todo el... Siguiendo eso, se conoció en el 99 West Nile en Nueva York. Exactamente. En Manhattan. Se conoció la llegada de un... O sea, no a saber cuánto hacía que estaba matando gente o generando meningoencefalitis en adultos y no estaba el diagnóstico. Pero ahí se conoce y en 22 años acá lo tenemos. Areco, concretamente, West Nile, caballadas de acá de Areco. Ahora, eso fue el que cruzó de la Atlántica, es esto que vos decís, claramente. El primero, vino de Europa hacia Estados Unidos. Después va. Vienen desde unas aves que salen de la isla de New Jersey,
específicamente, que es el Labiotín Golondrina, y que termina en la bahía de San Borombón, y a veces puede llegar hasta más chiquita en Buenos Aires, ¿no? Estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, la más chiquita del país. Esos son movimientos naturales. Después están los que dijimos de los animales, como pasó con el brote de 2003 de viruela símica, que se llevaron ratas de Gabón, ¿sí?, cargadas de monkeypox, se encontraron con los perritos de la pradera, estos en Estados Unidos, en las casas de venta de mascotas, y generó un brote con 70 y pico, 80 personas después, porque después viene el cuenteo humano. En los 90, con Alfredo, fuimos a un. En Gualeguaychú, fuimos a un establecimiento de productor de queso de cabra, y que habían traído cabras de Uruguay y tuvieron un brote de fiebre Q. Exactamente, los cochieros, sí señor. Bueno, gracias a todos. Hay empresas que aseguran a los viajeros, como así Carlos. Sí. ¿Cómo hacen? No, ¿Cómo calculan el riesgo? No, a ver, las empresas ese riesgo lo cubren. Lo que no cubren son preexistencias. A usted lo van a cubrir de un dengue si lo adquiere en Tailandia, o de una malaria si la adquiere en el Congo. Pero no lo van a cubrir de una patología en teoría preexistente. Lo cual, digamos, a veces puede ser difícil de comprobar, pero en muchas otras es fácil porque para el desarrollo de ciertas patologías, si yo tengo una infección por HIV-Sida, por ejemplo, con un SIDA profundo que no declaré en el momento que saco un seguro y después termino con un oportunismo asociado con un SIDA profundo porque no tomo medicación, yo lo adquiero, pero tengo una patología de base que genera que yo pueda tener un cuadro grave o morir. Hay un montón de letra chica en eso, ¿no? Por lo cual cuando uno firma tiene que leer la letra chica y saber hasta dónde lo cubre. Porque hay montos, hay prácticas quirúrgicas, hay traslados que están involucrados o no, y todo es por plata. Si usted paga el seguro más alto, el Platinum, digamos, darle una denominación. Por ejemplo, la repatriación no está incluida en muchos seguros. La repatriación viva, no estoy hablando de repatriar cadáveres. La repatriación viva cuando uno está en un lugar de muy baja complejidad y necesita súbitamente ir por una razón de enfermedad a un lugar donde le puedan dar un soporte de una terapia adecuada y demás, el traslado aéreo, bueno, no siempre está contemplado. Y uno va a vivir o no en función también de esos traslados potenciales, de acuerdo al lugar en el que está. Si está en París o en Nueva York o en Buenos Aires, no lo va a necesitar ese traslado. Pero si uno está en muchas regiones tropicales, subtropicales, el traslado es fundamental. Una pregunta. Sí. Si después de la advertencia de Miguel de 2015, después de 2 años de estar totalmente parado el mundo, los gobiernos de repente liberaron todo el mundo de cualquier tipo de contaminación, de vacunación, Ahora. ¿Cuál es el futuro? Porque si estamos todos conscientes que hay una liberación de todo el mundo, ¿cuál es el organismo? ¿Hay alguna organización entre los médicos, de los gobiernos, para evitar justamente este movimiento? Lo que pasa es que, recordemos que fueron 2 años durísimos. Yo no soy un experto en analizar lo que pasó en el mundo desde muchas variantes más allá de los médicos, si se quiere, pero uno vivió lo que fueron las restricciones y lo que pasó con el impacto en la economía, por ejemplo, la cantidad de enfermedad mental que hubo asociada con la restricción y con todo lo que implicó el estar todos forzados a estar juntos dentro de las casas, las familias, digamos, la cantidad de violencia familiar que se generó, bueno, y podemos seguir contando, pero solo con pensar en lo económico, haber bajado de 1.500 millones de personas que se movieron en el 19 a 350 millones en el 2021, implicó la pérdida de salarios, de fuentes de trabajo, el empobrecimiento de una cantidad de gente impresionante en el mundo, ¿no? Eso sale en artículos todo el tiempo. Entonces, en algún momento, cuando se morigeran las situaciones epidémicas, y tiene que ir acompañado de una suerte de volver hasta donde se puede a la llamada normalidad, y sobre todo teniendo herramientas para ello, que es la vacunación.
que igual sigue siendo muy desigual la vacunación. En el África todavía hay lugares donde no sobrepasa el 15% de ciertas poblaciones vacunadas, ¿no? Cuando en otras personas tienen 6, 7 vacunas ya dadas, y van por más y van con la segunda generación, en fin, es un mundo muy desigual, pero sería imposible sostener las restricciones que vivimos cuando estamos con los mismos números que en marzo del 2020. O sea, camino en principio hacia atrás, excepto que aparezca una variante que nos puede generar un frenazo. Digo, porque no sé si... No. Ah, tenés miedo.